Buenos días, conciudadanos y conciudadanas. El día de hoy, 25 de mayo de 2021, siendo las 9:36, vamos a dar inicio a las audiencias públicas virtuales del Jurado Nacional de Elecciones en las causas que tenemos sometidos a la justicia electoral. Antes de dar inicio, tomando el sentir general de los integrantes del Pleno, nos permitimos rechazar de la manera más rotunda los crueles y alevosos actos producidos en Pichari que han causado la muerte de por lo menos 16 personas, según se tiene indicado. Esperamos que las autoridades competentes tomen las acciones del caso para dilucidar debidamente los hechos, encontrar y descubrir a los responsables y sancionarlos como corresponde. El Jurado Nacional de Elecciones expresa a los parientes, a la comunidad de la zona y al pueblo peruano su pesar por esta pérdida irreparable. Estamos en el camino de la democracia y seguiremos en el camino de la democracia. Don Carlos Trujillo, sírvase usted dar cuenta de la primera causa sometida el día de hoy a audiencia. Muchas gracias, señor presidente. Expediente 33.562-2020. Recurso de apelación interpuesto por David Ricardo Vladimir Rojas Maza contra el acuerdo de consejo que declaró la suspensión de su cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de San Luis. Por el señor David Ricardo Vladimir Rojas Maza concurre la abogada Elsa Daniela Andrade Díaz. Por el señor C. Carlos Corrales Romero concurre el abogado Efraín Fernando Díaz Valdivieso. Muy bien. La parte apelante es... El señor David Ricardo Vladimir. Viene la abogada Elsa Daniela Andrade, señor. Muy bien. Entonces, la defensa del apelante tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Tenga usted la gentileza de informar. Muchas gracias, señor presidente. Ilustres magistrados, ante todo, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Vengo en representación del alcalde de la Municipalidad Distrital de San Luis, el señor David Rojas Maza, a fin de solicitar que se declare fundado nuestro recurso de apelación y en consecuencia se declare infundado el pedido de suspensión presentado en su contra por la causal de falta grave prevista en el artículo 25, numeral 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972. ¿De qué trata el presente caso? Se solicitó la suspensión del alcalde por cuanto supuestamente no había cumplido con ejecutar el acuerdo de consejo número 30-2020 de fecha 29 de julio de 2020, que aprobó la entrega de la información relacionada a la auditoría gubernamental periodo 2018 presentada por la auditoría Gerí Ramón y Asociados. Al respecto, señores magistrados, consideramos que no corresponde declarar la suspensión del alcalde por los siguientes fundamentos. Primero, el acuerdo de consejo número 30-2020 que alude al solicitante textualmente señala en su artículo segundo lo siguiente: encargar a la gerencia de Administración y Finanzas la entrega de la información de la auditoría gubernamental periodo 2018 presentado por la Sociedad Auditora Gerí Ramón y Asociados. Es decir, señores magistrados, el mandato del Consejo fue expresamente para la Gerencia de Administración y Finanzas, no para el alcalde. Por tanto, un supuesto incumplimiento o un cumplimiento defectuoso de este mandato no puede servir de fundamento para solicitar la suspensión del alcalde, puesto que conforme al principio de causalidad previsto en el artículo 248, numeral 8 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sostenible. Tercero, señores magistrados, sin perjuicio de lo antes señalado, en el presente caso, en autos ha quedado acreditado que el alcalde, a través de la Secretaría General, mediante memorándum 417-2020 de fecha 31 de julio del 2020, le ordenó a la gerente de Administración y Finanzas el cumplimiento del acuerdo de consejo 30-2020 y justamente como consecuencia de ello, mediante cartas circulares número 043 y 070-2020,
la Secretaría General remitió a los miembros del Consejo los informes número 126 y número 167-2020 emitidos por la Gerencia de Administración y Finanzas, conteniendo la información que se indica por el citado acuerdo de consejo. Con lo cual, entonces, señores magistrados, estamos a la salvedad de que explicado inicialmente lo que ya he explicado, en el sentido de que el mismo consejo acordó que la responsabilidad de alcanzar dicha información le recaía expresamente a la Gerencia de Administración y Finanzas. En auto se acredita que el alcalde, por intermedio de la Secretaría General, le ordenó que dé cumplimiento con ese acuerdo de consejo. Finalmente, es oportuno señalar, señores magistrados, que la presente causa viene a ser el cuarto pedido de suspensión sobre el cual se pronuncia el Pleno en vía de apelación, y si bien la ley reconoce el derecho de los ciudadanos de cuestionar a sus autoridades, no deja de ser sintomática la inusitada cantidad de solicitudes que se vienen presentando en contra de una autoridad que ha sido elegida por voto popular. Por estas consideraciones, señores magistrados, y por la majestad del derecho, nosotros solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto, se revoque el acuerdo de consejo en materia de impugnación y reformándolo se declare infundado el pedido de suspensión presentado en contra del alcalde, el señor David Rojas Maza, por la causal de falta grave prevista en el artículo 25 del numeral 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pastor, antes de conceder la palabra a don Efraín Díaz, una pregunta de mi parte. Sí, doctor. Usted ha dicho que hay 4 precedentemente planteados pedidos de vacancia. Sí, doctor. ¿Por el mismo asunto o por diferentes asuntos? Bueno, no es, dos pedidos son por el mismo asunto. Por este mismo. Por este mismo asunto, no. Por este mismo asunto es que Pues le pregunto si alguno de los 4 pedidos precedentes, o 3, son por el mismo asunto. Usted dice que no. Por otros asuntos. Por otros asuntos. Correcto, muy bien. ¿Alguna pregunta? Negativo, muy bien. El doctor Díaz Valdivieso tiene la palabra para el mismo lapso. Buenos días, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Hemos escuchado atentamente la forma como quieren liberar la responsabilidad del alcalde, aduciendo que el gerente tenía que entregar. Estamos hablando de ejecutar el acuerdo. La ejecución del acuerdo es responsabilidad del alcalde bajo responsabilidad. Por lo tanto, no exime la responsabilidad de que tenga que realizarlo un funcionario. Segundo, dice que acredita la entrega de esta auditoría. Bueno, en el expediente obran documentos que muestran fehacientemente la voluntad de no entregar esta auditoría. Con fecha 31 de mayo está el cargo, a fojas 31, el cargo donde recepciona el alcalde, recepciona la auditoría, recibiendo 5 informes y un CD. Pasaron 15 meses y esta auditoría no fue entregada al Consejo. Ante esa evidencia, el acuerdo del Consejo señala que debe entregar, vía un funcionario, lógicamente tenía que ser, que ese caso del gerente. Pero la responsabilidad es del que tenía la auditoría, y la auditoría la tenía el alcalde. Con fecha 29 de julio se tomó este acuerdo, y el 18 de agosto entregan señalando, cumpliendo el acuerdo del Consejo. Brindando el cumplimiento al mencionado acuerdo, se elevan a su despacho, al despacho del alcalde, 4 informes, faltando 1 y un CD. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ejecutó el acuerdo de la manera señalada, entregar la auditoría que constaba de 5 informes y un CD con copia de todos los informes. Solamente entregaron 45 folios de 110. El solicitante, el regidor, C. Carlos Corrales,
El 8 de septiembre pide todos los actuados de la auditoría. El 8 de septiembre del 2020, habiendo recibido el alcalde en mayo del 2019 la auditoría. Grande fue su sorpresa cuando le entregan 110 folios, 45 como había recibido todo el consejo. Él individualmente recibió 110, en donde también señalan que no estaba el CD. En el informe 167-2020 que obra en expediente, señala la gerente municipal, de la gerente de Administración y Finanzas, que le entrega a la Secretaría General, después de una intensa búsqueda, el reporte de deficiencias significativas del ejercicio 2018 y el CD. ¿Cómo puede decir el día 7 de octubre que recién encuentran este expediente, los faltantes, cuando ya se lo habían entregado el 10 de septiembre al regidor solicitante? La documentación demuestra claramente la voluntad de no cumplir el acuerdo, no solamente con la actitud dolosa de ocultarlo durante 15 meses, sino también al hacer una entrega parcial. ¿Y qué parte fue la que no entregó? El reporte de deficiencias significativas que dan unas cifras catastróficas al patrimonio de la Municipalidad de San Luis. Todos estos informes señalan que esta información fue elevada al despacho del alcalde. Él tomó conocimiento de lo que entregaba, él recibió la auditoría, pudo comprobar la deficiencia, nunca lo hizo. Es más, en el expediente no obra ningún documento en donde señale que el alcalde se lo entregó a algún funcionario. O sea, él no puede demostrar qué gerencia, qué funcionario tenía la auditoría, porque él nunca la entregó. Y a través de sus escritos no lo ha demostrado, como a través tampoco de su participación en la sesión de suspensión. Nunca manifestó a quién le entregó la auditoría. Las pruebas son documentarias, no han sido tachadas, no han sido objetadas por el alcalde. Por lo tanto, cometió la falta grave de no ejecutar el acuerdo. Por ende, se debe ratificar la suspensión del alcalde. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta de don Jovián? Perdón, primero de don Jorge Rodríguez. Ninguna pregunta, presidente. Don Jovián. Presidente, sí, para la doctora Elsa, cuando hablamos de falta grave, se entiende que estamos tipificando a una causal que está estipulada, ¿verdad? ¿Usted cree que ha sido indebidamente calificada esta conducta administrativa, digamos, para que sea objeto de sanción el señor alcalde? Doctor, yo creo que, bueno, como en el mismo acuerdo de consejo lo señala y lo menciona, que expresamente quien debe dar cumplimiento a este acuerdo era la Gerencia de Administración y Finanzas. Entonces, la gerencia era el encargado de dar cumplimiento. Ese es el único objeto acá, digamos, ¿no? Que quien era el encargado era la gerencia y no el alcalde, como en el mismo acuerdo de consejo está expresamente señalado, que no incurre en ninguna causal grave el hecho de que el alcalde no haya intervenido en tal acto, porque él ha ordenado el cumplimiento mediante un memorándum a la gerencia. Ya, gracias, doctora. Y para el doctor Efraín, he escuchado con atención en su exposición que ha hablado del incumplimiento de un informe de auditoría. ¿Estamos hablando de un informe de una auditoría externa o es una auditoría de OSI de la municipalidad, doctor? Bueno, le preciso que las sociedades auditoras que realizan estos informes son designados por la Contraloría. El pago de los honorarios, lógicamente, lo realizan las municipalidades correspondientes, pero es una auditoría ordenada por Contraloría a la sociedad auditora que ha designado.
quiero aclarar también un tema con respecto a la pregunta que le ha hecho usted a la doctora, que acá se está hablando de no ejecutar un acuerdo. El deber de vigilancia y la responsabilidad del alcalde es que se ejecute el acuerdo. Y si un funcionario no lo realizó, no existe ningún documento en donde sancione el inicio de proceso a este funcionario. Ahora, la pregunta es, ¿cómo iba a ser entrega a un funcionario de un documento que no recibió? No obren autos que la auditoría, el alcalde se le haya entregado a la gerente de Administración y Finanzas, quien a su vez en su informe dice que lo eleva a despacho. O sea, la información la tenía el alcalde. La comparación y el deber de vigilancia y el cumplimiento del acuerdo es la responsabilidad del alcalde. No realizó ninguna de las dos cosas. Muy por el contrario, avala la entrega con fecha posterior a la suspensión de la diferencia que faltaba de la auditoría. Tampoco hizo mención, tampoco abrió procedimiento sancionador, en simple y llanamente, ¿por qué? Muy probablemente porque hayan sido coordinada esta entrega de esta manera. ¿Y por qué solamente el informe de deficiencias significativas fue el que no llegó y el CD que comprobaba que faltaba ese? Esto ha causado un daño patrimonial a San Luis enorme, que hasta la fecha no ha sido resuelto. Gracias, doctor Frey. Es todo, presidente. Conforme, don Jorge Rodríguez. Ninguna pregunta, presidente. Muy bien, gracias, don Luis Carlos Arce Córdoba. Gracias, señor presidente. Distinguidos abogados, ¿cuál sería entonces el hecho infractor que trae la causa? Primero de la decisión de la corporación edil y la subsiguiente apelación. La no entrega de la información auditada o del informe de auditoría o la no entrega parcial de la misma. Bueno, acá es no ejecutar el acuerdo. El acuerdo ordena la entrega de la auditoría. No, pero no por favor, mi pregunta es puntual. Es puntual. ¿Cuál es el hecho infractor? Doctor, no ejecutar el acuerdo de consejo. Doctor Fernández, un momentito. Doctor Díaz. No ejecutar el acuerdo de consejo. Permita usted que don Carlos termine de preguntar para que usted le pueda responder. Porque si no, no se le va a entender. Por favor, don Carlos, disculpe que lo haya interrumpido. Adelante. Con todo gusto, señor. Pregunto, ¿cuál es el hecho o el dato fáctico, el hecho concreto, infractor u omisivo? Porque, sí, ahora escucho. Sí. Porque, a ver, perdón, completando la pregunta con lo anteriormente señalado, es no haber entregado la documentación para hacer la auditoría para que se tome la decisión o no haberla entregado completa. Ya. No, la conducta omisiva es no ejecutar el acuerdo. No ejecutar el acuerdo. El acuerdo de consejo señalaba la entrega de la auditoría. Correcto. Claro, pero la causal señalada en el RIC es no ejecutar los acuerdos. Doctor Díaz, yo le voy a formular preguntas muy directas, muy puntuales y la respuesta que sea del mismo modo, porque ya ambos han hecho la exposición de en sus informes. Doctora Andrade, sobre lo mismo, ¿qué tendría que decir? Bueno, tengo que decir que la imputación es no ejecutar el acuerdo. Y este hecho no se le puede atribuir al alcalde, puesto que él cumplió con informar o solicitar a la Gerencia de Administración y Finanzas que cumpla con lo establecido en el acuerdo. Gracias. Segunda pregunta para ambos. ¿Qué cosa disponía el acuerdo? Se sabe que el titular del pliego es el que ejecuta los acuerdos de una corporación municipal. En eso ustedes han sido precisos. Pero ¿qué decía el acuerdo? ¿Que el alcalde cumpliese con ejecutar, porque eso es mandato de la norma, o el acuerdo disponía que la Gerencia de Administración y Finanzas ejecutara el acuerdo? Que la Gerencia de Administración y Finanzas ejecutara el acuerdo. Doctor Díaz, sobre claro, lo mismo. Es ejecutar el acuerdo vía gerencia.
Pero ¿qué iba a entregar la gerencia si no tenía la auditoría entregada por el alcalde? No existe documento donde el alcalde le haya entregado a la gerencia esa auditoría. Bien. Entonces ahora estamos en el siguiente, que yo puedo deslindar, tiene que entregarlo la secretaria, tiene que entregarlo el gerente, y yo libre de toda responsabilidad. Como sabemos, la responsabilidad es del titular, ejecutar el acuerdo. ¿Por qué no investigó? ¿Por qué no se ejecutó el acuerdo? Como señalaba el Consejo. A ver, No hay proceso para eso. en todo caso, ya que usted hace ese abordaje, ¿qué tienen que decir los señores abogados respecto de la responsabilidad objetiva en un proceso de esta naturaleza, que es sancionador? ¿Cuál sería la argumentación desde la perspectiva de la responsabilidad objetiva? La responsabilidad es que él tenía la auditoría y la gerencia solamente pudo entregar la información que tenía a la mano. Bien, doctora Andrade. Doctor, aquí quien incurrió digamos, en un supuesto de error ha sido el acuerdo, el pleno del Consejo en todo caso, ¿no? Porque fueron ellos quienes designaron a la oficina, a la gerencia de administración y finanzas, y no al alcalde. Por otro lado, ¿qué saben de la carta circular 43-2020 del 19 de agosto del mismo año, mediante la cual se remite a los miembros del Consejo Municipal dicha documentación? ¿Con esa circular no se remitió esa documentación o yo estoy confundido? Sírvanse a aclarar, por favor. No se le escucha, doctora, no se le escucha. Doctor, ¿ahí me escucha? Sí. Sí, disculpe. Con la carta circular número 043 y 070-2020, la Secretaría General remitió a los miembros del Consejo los informes emitidos por la Gerencia de Administración y Finanzas. ¿En qué fecha? No se Doctor Andrade, doctora, Sí, doctor. ¿eso es posterior o anterior al proceso de sancionador de suspensión? A eso me refería con la fecha. Eso es anterior, doctor. Bien, Eso ¿qué es dice el doctor Díaz al respecto? Efectivamente, eso fue con fecha anterior en donde entregan mutilada la auditoría. Bueno, Donde muchas gracias, mutilada. presidente. Muchas gracias, señores abogados. Es todo de mi parte. Muy bien, entonces queda la causa al voto, siendo las 9:58. Vamos a convocar a la siguiente audiencia. Por favor, don Carlos, adelante. Gracias, señora abogada. Gracias, señor doctor. Pueden desconectarse. Expediente 35.129-2020. Recurso de apelación interpuesto por David Ricardo Vladimir Rojas Maza contra el acuerdo de consejo que declaró la suspensión de su cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de San Luis. Por el señor David Ricardo Vladimir Rojas Maza concurre la abogada Elsa Daniela Andrade Díaz. Por el señor Jorge González Tuiro concurre el abogado Efraín Fernando Díaz Valdivieso. Son los mismos. Muy bien. Por eso no se desconectaron. Vamos a escuchar, en principio, la defensa, entiendo, de la doctora Andrade. Y Gracias. luego la intervención del doctor Díaz, ¿no? Adelante. Gracias, señor presidente. Nuevamente, ilustres magistrados, reitero mi saludo. Vengo en representación del alcalde de la Municipalidad Distrital de San Luis, el señor David Rojas Maza, a fin de solicitar que se declare fundado nuestro recurso de apelación y en consecuencia se declare improcedente el pedido de suspensión presentado en su contra, por la causal de falta grave prevista en el artículo 25, numeral 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. El presente caso trata que el ciudadano Jorge González Tuiro solicitó la suspensión del alcalde por cuanto supuestamente esto no habría cumplido con ejecutar el acuerdo de consejo número 003-2019 de fecha 25 de enero de 2019, que acordó autorizar al alcalde que implemente todas las recomendaciones formuladas por el órgano de control
institucional contenidas en el informe 01-2019 denominado Informe Anual para el Consejo Municipal 2018. Respecto a estos señores magistrados, consideramos que la solicitud de suspensión es manifiestamente improcedente por los siguientes fundamentos. Número 1. Sobre la imputación materia de la presente solicitud de suspensión, ya existe un pronunciamiento de fondo con calidad de cosa juzgada por parte del Pleno. Segundo, en el presente expediente se pide la suspensión del alcalde porque supuestamente no ejecutó el acuerdo de Consejo 03-2019 que le autorizó implementar las recomendaciones contenidas en el informe 01-2019 del OSI. Sin embargo, en el expediente del Jurado Nacional de Elecciones 029-791-2020, el Pleno ya conoció y resolvió la solicitud de suspensión presentada por el ciudadano Pedro Fabio García Riega contra el alcalde por el mismo motivo. Esto es por no haber ejecutado el citado acuerdo de Consejo 03-2019. En dicha ocasión, el Pleno, mediante la resolución 442-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, analizando el tema de fondo, concluyó que no le correspondía la suspensión del alcalde, por cuanto se acreditó y se verificó que el burgomaestre sí había cumplido con ejecutar el citado acuerdo de consejo y sí cumplió con implementar las recomendaciones del informe 01-2019 del OSI. Por tanto, al existir identidad entre el pedido de suspensión de autos con el que fue materia del expediente 029-791-2020 del Jurado Nacional de Elecciones, y al haberse emitido en dicha causa la resolución 442-2020 que constituye el pronunciamiento de fondo con calidad de cosa juzgada a favor del alcalde, y en aplicación al principio nem bis in idem, garantía reconocida por nuestra Constitución, el artículo 139, numeral 13, corresponde que se declare improcedente la presente solicitud de suspensión contra el alcalde. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto, se revoque el acuerdo de consejo en materia de impugnación y se reforme declarando fundado el pedido infundado el pedido de suspensión presentado contra el alcalde, el señor David Rojas Maza, por la causal de falta grave prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Eso es todo. Muchas gracias. Señorita doctora. Sí, doctor. Entonces, en esta cosa decidida y no juzgada por nosotros, aunque podría ser juzgada si es que el Pleno ya se pronunció, ¿sí? Sí, doctor. ¿Qué es lo que se imputa concretamente? ¿Qué es lo que no hizo o hizo mal su señor defendido según la imputación? No le digo que usted reconozca que eso hizo, sino que se dice que hizo para poder entenderla mejor, porque la verdad que ustedes nos hablan en abstracto de una causa, de una falta, y a la hora que les pedimos que aterricen en el hecho concreto, como lo ha hecho el doctor Arce Córdoba hace un momento, hemos tenido que dar 20 vueltas para llegar al sitio, para no volver otra vez al mismo giro. Por favor, ¿qué se dice que su patrocinado hizo, aunque usted diga que no lo ha hecho? ¿Qué se dice que hizo o que no hizo? Por favor. Claro, supuestamente no ejecutó el acuerdo de consejo 03-2019, donde le autoriza implementar las recomendaciones contenidas en el informe número 1. ¿Qué decía pues ese informe, doctora? ¿Qué decía ese informe? ¿Qué decía? A eso me refiero. ¿Qué decía el informe? Había que hacer esto, había que hacer esto, había que hacer esto. Si usted me da los números, estamos en lo mismo, doctora. Por favor. Ya, doctor. ¿No sabe usted qué se dijo? No lo tengo a la mano, doctor, disculpe. ¿Cómo sabe usted qué se hizo? ¿Cómo sabe usted que se hizo lo que usted no sabe qué cosa era? Lo que nosotros sabemos es que sí se cumplió, que sí se ejecutó, porque ya como le digo, este caso ya ha sido visto por el Pleno. Claro, su defensa es de forma. Usted dice que, o sea, su planteamiento es de forma. Esto ya fue anteriormente conocido por el Jurado Nacional de Elecciones y dijeron que no era falta grave. ¿Eso? ¿Así es? Fueron recomendaciones, doctor, básicamente, del OSI. ¿Qué dijo el Jurado Nacional de Elecciones en la anterior causa?
Ya dijo, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones analizó y verificó que sí se cumplió con las recomendaciones. ¿Y qué dijo? Que no le corresponde la solicitud de suspensión al alcalde. Ya está, listo, ya está. Ok. Doctor Díaz, mire usted lo que nos están diciendo, que el pedido es un pedido que va contra una cuestión ya anteriormente resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones. Esta es una repetición posterior. Adelante. Sí, señor presidente. Mire, este solamente es una estrategia para confundir al Jurado Nacional. No está corriendo el tiempo, don Carlos. Ya. Adelante. Bueno, este es solamente una estrategia para confundir al Jurado Nacional de Elecciones. La denuncia hecha por la solicitud hecha por el ciudadano Pedro Fabio García es sobre el informe anual del 2018 hecho por Contraloría. La presente petición es sobre las recomendaciones de la auditoría 2018. Son dos documentos completamente distintos. Por lo tanto, no se está tratando el mismo tema. En el acuerdo que se tomó era la obligación de implementar todas las recomendaciones de Contraloría, del OSI y de las sociedades auditoras. Esta sociedad auditoria emitió su auditoría con distintas recomendaciones y en el expediente no obra que se haya ejecutado ninguna de las recomendaciones y mucho menos que el alcalde haya ordenado su ejecución. Por lo tanto, queda claramente demostrado que no se ejecutaron las recomendaciones. Más aún, cuando esa auditoría estuvo escondida durante 15 meses, desde mayo de 2019 hasta julio de 2020. Entonces, estamos viendo que solamente es una argucia en donde nos han puesto un expediente con 865 folios para confundir. Una cosa es el informe anual que trata sobre gestión y hechos administrativos emitido por la Contraloría. Otra cosa es la auditoría emitida por la sociedad auditora, donde da las recomendaciones para poder aclarar la pérdida de más de 7.700.000 en la municipalidad. Y no obra en el expediente órdenes de hacerlo, conclusiones realizadas, y más aún, tampoco la remisión, porque este acuerdo también ordenaba la remisión de estos hechos al OSI. No es así. Por lo tanto, el argumento de que ya ha sido tratado, desechado. El incumplimiento, demostrado. Por ese motivo, se debe ratificar, por falta grave de no haber ejecutado el acuerdo, al alcalde David Rojas. Muy bien, gracias. Ahí están las posiciones. La suya está excelentemente expuesta. No digo que tenga razón, sino que está excelentemente expuesta. Muy bien. Don Jorge Rodríguez. Ninguna pregunta, presidente. Don Jovián. Ninguna, presidente. Don Luis Carlos Arce. Sí, señor. Muchas gracias. Doctora Andrade, el señor presidente ha hecho una precisión que me exime de hacer más preguntas, porque la postura suya es eminentemente de forma y usted está recurriendo a un principio que necesita 3 identidades para ser amparados, en tanto que el doctor Díaz es de una posición totalmente distinta. Entonces, pregunto, me parece que el quid del asunto en este tema, a diferencia del otro caso, es que sí hay un informe de OSI, el 01 del 19, si me corregirán ustedes que dominan el tema, y ese informe de OSI se cumplió en su ejecución. Más allá, ¿se implementó esas recomendaciones? ¿O es como dice el doctor Díaz, que se guardó durante 15 meses? ¿Y qué pasó? Ese lapso. ¿Es así? ¿O cuáles son los datos que usted nos podría proporcionar? Se cumplió, doctor. Se cumplió. Y la identidad de sujeto sí la hay. No, pues. Doctora, ese tema no, porque ya fue clara usted, por lo menos para mí quedó claro la posición que ha sustentado usted.
Yo lo que quiero es tener el siguiente informe. Usted argumentó de que ya hubo una causa anterior que el jurado se ha pronunciado, la 442 del 2020, ¿correcto? Sí, En doctor. esa decisión del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué ordenaba, entre otras cosas? ¿O simplemente se pronunció en la forma como está ahí desarrollada? No, doctor, sí se implementó el informe. Sí se implementó, tanto así que se acreditó en el expediente anterior. ¿Se implementó? Sí, doctor. Doctor Díaz, la misma pregunta. ¿Se La misma implementó o pregunta, no se implementó las recomendaciones? mire, la respuesta es sencilla. Las recomendaciones del informe realizado por Contraloría supuestamente se cumplieron. No, a Pero ver. acá estamos hablando, pero la solicitud es sobre las recomendaciones de la auditoría. No. A ver. Olvídese el primer caso. Pero usted lo está mencionando como el informe 01. El informe No. 01 es el plan, es sobre el plan anual del año 2018, en donde la Contraloría hace críticas a la gestión en la parte administrativa y le da recomendaciones. Bueno, a ver. La solicitud acá versa sobre las recomendaciones a implementarse señaladas en la auditoría de la sociedad auditora. Dos entidades distintas. La No, a ver, Contraloría... perdón, doctor Díaz. Perdón, A doctor ver. Díaz. O sea, debo estar confundido. El primer caso que hemos visto es por una auditoría externa. ¿De acuerdo? No, señor. Este caso, bueno, debo estar equivocado. Este caso habla de un informe de OSI. Por eso le digo, habla sobre gestión del año 2018. La auditoría habla sobre el manejo contable de la municipalidad. Dos temas completamente distintos, dos informes distintos. Nosotros estamos reclamando la suspensión por no ejecutar las recomendaciones de la sociedad auditora. Nuestro reclamo es no implementar las recomendaciones de la sociedad auditora como el acuerdo de consejo le señala. Implementa las recomendaciones de Contraloría, implementa las recomendaciones de OSI, implementa las recomendaciones de la sociedad auditora. Doctor Díaz, dicho esto con todo respeto, me parece que ese es el problema cuando se trae tantas causas que debieron haber estado una sola, pues. Pero este segundo caso tiene, según mi percepción, tiene como hecho fáctico el no cumplimiento de las recomendaciones sobre el informe de OSI. ¿O no es así? No es así. No implementar las recomendaciones de la auditoría. Y tampoco nos puede decir que debemos todos resumirlo en una sola causa. Las causas han sido a través del año 2019. Esta causa es del año 2020. Entonces no podíamos acumular todas las pretensiones en un solo caso. Además son casos completamente distintos. Acá nos quieren decir que si yo paso la luz roja en la avenida Javier Prado, ya no me puede sancionar si paso la luz roja en la avenida Aviación. No, señor, las infracciones se acumulan y se sancionan individualmente. Y acá no estamos viendo el tema ya resuelto del informe anual. Acá estamos viendo el tema de las recomendaciones de la auditoría. Correcto, doctor Díaz, correcto. Yo siempre voy a ser muy respetuoso de la estrategia de los distinguidos colegas abogados, ¿de acuerdo? Simplemente era una observación que lo hago en el desarrollo de mis actividades. Pero si usted no lo comparte, yo lo respeto. Y si se le generó alguna incomodidad, yo les pido disculpas. Simplemente era una posición. ¿De acuerdo? Doctor Andrade, ¿es o no es sobre el informe de OSI esta causa? Porque el doctor menciona que para esta segunda causa no solamente es el informe que se vio en la causa anterior, sino también es sobre el informe de OSI. ¿Qué tiene que decir al respecto? No, doctor, aquí estamos hablando sobre el informe 001-2019 de OSI, específicamente. Bien. Ya están dichas las posiciones. No tengo más preguntas, presidente. Muchas gracias. Tengo que hacer una réplica, un derecho a réplica, por favor. Un derecho a réplica. Un momentito, quizá podría usted replicar con lo que le voy a preguntar para ver si también usted me aclara las cosas. Ambos. ¿No? A ver. El informe de la sociedad de auditoría difiere del informe de la OSI. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto, doctora? Sí, doctor. Ya. El informe de la sociedad de auditoría
Ahora viene la pregunta, pues, que quisiera que ojalá que me respondieran para poder salir de la nebulosa. ¿En qué difiere? ¿Qué cosa hay en la sociedad, en el informe de sociedad de auditoría, que no hay en la OSI y que el alcalde no ha cumplido? Porque si son diferentes uno de otro, como ustedes dicen que son distintos, ¿qué cosas hay que el alcalde no ha cumplido? A ver, doctor Díaz. Mire. 1, 2, 3 y 4, porque mire usted, nosotros tenemos, ustedes nos tienen que apoyar en administrar el tiempo. 1. Que no está Dice en el acá, otro, que no está en el otro. el saldo al 31 de diciembre en el del rubro beneficios sociales reflejado en el estado de situación financiera de 7.000 no se encuentra debidamente analizado y sustentado. Esa es una de las recomendaciones. No. Otra dice y señala: el rubro de cuenta de gastos en bienes y servicios al 31 de diciembre de 2017 muestra saldo de estado de gestión por 14 millones. No se encuentra debidamente sustentado con el análisis correspondiente. Y así por el estilo tenemos, otra recomendación. Perfecto. Que no está en lo de la OSI. Claro, no está. Porque si está en lo de la OSI y ya se atendió, no tiene sentido que lo volvamos a repetir. La subgerencia de tesorería de municipalidad no realiza los depósitos de los ingresos por concepto de recaudación de los impuestos a su cargo en fecha oportuna, realizándolo en fechas posteriores. Listo. Así, y tengo así 15 recomendaciones. Y esas 15 recomendaciones no están en el informe de auditoría. Y así lo ha dicho usted, así lo ha dicho usted. Así lo he dicho yo y así lo dicen los informes. En el otro critica gestión administración. Gestión administrativa. Esto es lo que dice la señorita defensora. Dice ella que todo lo que usted está reclamando ya ha sido atendido en la resolución precedente. Usted dice que eso no es así, que eso no es verdad. Muy bien. Entonces, por eso hay que decir, pues, la señorita defensora nos dirá ahora si es que es cierto o no es cierto a su criterio, que las cuestiones que ha presentado don Fernando Díaz Valdivieso han sido ya comprendidas en el anterior, con la puntualidad que nos acaba de decir. Con la puntualidad que nos acaba de decir doctora Daniela Andrade Díaz. ¿No? Es fácil, la palabra puede ser muy sencilla. No. Actúe usted con la transparencia que corresponde a una defensora, por favor. Le pregunto. ¿Sabe usted? Disculpe, doctor. Ese informe, como le mencioné anteriormente, del OSI, ya se ha discutido en un anterior expediente del cual el Pleno se ha pronunciado. Entonces, como ya se ha resuelto y se ha verificado el cumplimiento, sinceramente no tengo a detalle las recomendaciones, ¿no? Ok, muy bien. Listo. Entonces, sí, don Carlos. Sí, presidente. ¿Alguna aclaración al respecto? Porque me parece que se está confundiendo los alcances de los hechos en cada causa. Mire, el informe en la causa, doctor Díaz, me va a disculpar que le formule esta pregunta. Usted me dirá sí o no. ¿Ha leído usted la resolución 442 del 2020 del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, y todo San Luis, incluyéndome, estamos disconformes porque no puede justificar implementar una recomendación. Contésteme lo que le pregunto. Le digo que sí le he leído. Sí. Ya, muchas gracias. Y resulta que en esa oportunidad el Pleno se ha pronunciado precisamente como está diciendo la doctora Andrade. Y segundo, me parece, no sé quién está confundido acá, la solicitud que trae esta segunda causa dice que el alcalde no cumplió el acuerdo del Consejo 03-2019, que no indica informe de autoría, sino el informe de OSI, señor Díaz. Por eso el señor presidente hace una recomendación siempre. Buen estudio de la causa. Y usted, ante mis preguntas, ha hecho afirmaciones que no se ciñen a la verdad de la causa. Mire, la verdad de la causa es que señala implementar las recomendaciones de OSI, de la Contraloría y de las sociedades auditoras. Bueno,
La sociedad auditora ha emitido una auditoría. Lo que pasa es que, mire, yo no estoy volviendo a presentar una causa similar o igual. El informe, lo señalado y sentenciado por el informe ya terminó. Acá estamos hablando de la auditoría. Ese documento que recién ha aparecido este año 2020, ese documento, es sobre ese documento que se realiza la suspensión, no sobre el anterior que ya fue presentado. Este es un documento nuevo entregado en septiembre del 2020. La causa anterior es del año 2019. Yo respeto sus argumentaciones, pero lo que señalo con mucho énfasis es que cuando alegamos como abogados debemos tener precisiones y buen estudio de autos. Y lo que yo he preguntado, si la causa que trae, esta segunda causa, está referida al informe de OSI, y no. Usted ha dicho otra, total. No está. Está referida a la auditoría. Muchas gracias. Está referida a la auditoría. A ver, el tema es el siguiente, y con esto vamos a cerrar, porque si no vamos a demorarnos hasta las 3 de la tarde aquí sin salir del tema. Si el señor A demanda que le deben 100 soles y lo plasma así en su demanda, no digo que este sea el caso, sino en abstracto. Si aquí usted ha puesto lo de los semáforos, que me parece un excelente criterio que toda la gente puede entender. Si el señor A demanda que le deben 100 soles, el proceso va a ser por los 100 soles que dice que le dé. Y se va a pronunciar por los 100 soles, por los 100 soles. Apela. Y en la apelación dice, no, son 100 soles y 100 dólares. Pero ¿y esos 100 dólares dónde han aparecido? No, es que son 100 soles y 100 dólares. Y los 100 dólares no los ha pagado. Y entonces demando que me pague los 100 dólares. Ojalá que no sea un caso así en que en la apelación surgen hechos no contemplados en el pedido inicial. Ojalá que no sea. Porque si es un hecho nuevo, que no ha sido discutido, que no ha sido analizado, vamos a tener que pronunciarnos en un sentido probablemente adverso a alguna de las partes. Ahora, si esto ha sido en su momento debidamente planteado como corresponde y discutido, habrá camino para pronunciarnos. Dicho esto, agradecemos a los señores abogados, a doña Daniela Andrade y a don Fernando Díaz su presencia. Lo vamos a revisar, doctor. Lo vamos a revisar. Doctor, ¿puedo dirigirme un momentito? Quisiera decir... Doctora, su defensa es formal. Usted ha dicho que el hecho ya lo hemos visto. Ya está, vamos a ver si ya lo hemos visto. Y don Fernando dice que no es formal, que el otro nos hemos pronunciado sobre documentos o expediente precedente y luego ha aparecido un expediente que ha estado un año escondido, o más de un año escondido, con una información diferente. Eso nos ha dicho don Fernando. Así que vamos a ver si eso es verdad. Pero además de ver eso, tenemos que ver si en el pedido que formula esta audiencia, en el pedido inicial, también estaba esto dicho. Tenemos que ver eso. Claro. ¿Sí? Muy bien. Doctor, lo que pasa es que se ha vulnerado en varias oportunidades ese acuerdo. Ya hemos cerrado. Muy bien, siendo las 10:24, damos por terminada esta audiencia y vamos a proceder, don Carlos Trujillo, a la número 3. Adelante, por favor. Número 3, expediente 35.585-2020. Apelación interpuesta por Luis Alberto Romero Quispe contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la solicitud de vacancia de Vidal Miranda Calancha en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Guanoquite. Por el señor Luis Alberto Romero Quispe concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Por el señor Vidal Miranda Calancha concurre el abogado Darwin Castro Llanos. Muy bien. Los señores defensores tienen el uso de la palabra sucesivamente. En principio, la defensa del apelante, que es, me parece que es el doctor Samaniego, ¿verdad? Correcto. El doctor Samaniego tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Sí, señor presidente. Por favor, acabamos de atravesar una nebulosa. Sea usted puntual. ¿Ya? Muy puntual, para saber de qué se trata, para podernos nosotros pronunciar. Gracias. No se oye, no se oye. Ya.
Señor presidente, señores magistrados, se ha solicitado la vacancia del señor Vidal Miranda Calancha del cargo de alcalde distrital de la municipalidad de Huanoquite, porque ha sido condenado por el delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada, y se le ha condenado a 2 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, suspendida por el término de 1 año y la restitución del predio objeto de usurpación. El Consejo Municipal ha rechazado este pedido de vacancia. El argumento central es que como la condena se produjo el 30 de abril del 2019, el periodo de prueba habría vencido el 30 de abril del 2020. De modo tal que al momento de solicitarse la vacancia el 21 de septiembre del año pasado, ya la causal habría desaparecido porque el señor alcalde habría cumplido la pena. Es más, por escrito del 22 de mayo, han adjuntado la resolución número 20 del 10 de marzo del 2021, que declara a su vez consentida la resolución número 19 del 20 de noviembre del 2020, que declara como no pronunciada la condena del señor Vidal Miranda Calancha. Pero este argumento es equivocado. La causal de sentencia condenatoria es una de naturaleza objetiva y basta que la condena sea privativa de la libertad por delito doloso y que se produzca o confluya con la vigencia del mandato de una autoridad. Este criterio no es nuevo. Por ejemplo, en la resolución 497-2019, fundamento 13, se estableció que la vacancia se produce sin considerar el transcurso del periodo de prueba, ni que el condenado haya cumplido la pena. Es decir, no importa que la condena se haya determinado como no pronunciada o se haya producido la rehabilitación. El jurado dice que esos son instituciones netamente que corresponden a la esfera penal y que no extinguen la causal de vacancia por sentencia condenatoria. En la resolución 34-2018 y en la resolución 181-2017 se ha seguido este criterio. Y en ese caso se ha dicho que expedir una resolución que tenga la condena como no pronunciada no implica que desaparezca la causal de vacancia. Sucede lo mismo con el indulto o la amnistía, que no repercute en el ámbito electoral. Es decir, en este caso, existe una condena. Ya se ha cumplido esta condena, pero esta sentencia se ha producido durante el mandato de la autoridad, por lo que cabe su vacancia. No importa si esta condena se tiene por no pronunciada, si hay un proceso de revisión, si hay un proceso de amparo en curso. Lo único que se exige para un proceso en sede electoral es que exista la condena, y en este caso es lo que se ha producido. Por esos motivos, solicito se revoque el acuerdo que rechazó nuestro pedido de vacancia y se declare la vacancia de la autoridad en cuestión. Muchas gracias. Señor doctor, antes de conceder uso de la palabra para información general, sí debe usted señalar por qué delito fue la condena. Fue por usurpación agravada en virtud del artículo 202, inciso 2 del Código Penal, concordante con el artículo 204, inciso 2 del mismo cuerpo de leyes, señor magistrado. Delito común agravado, correcto. Usurpación agravada. Perfecto. ¿Alguna pregunta del señor Jorge Rodríguez al señor doctor Samaniego? Ninguna, señor, ninguna. ¿De don Jovián? Ninguna, presidente. ¿De don Luis Arce Córdoba? Señor, si me permite, después de escuchar al doctor Castro. Gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, el doctor Castro tiene el uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, hay que tener en cuenta primeramente si existe la causal de vacancia establecido en el 22, inciso 6 de la ley orgánica. Ojo, esta norma establece claramente que debe de existir condena consentida y ejecutoriada en delito doloso con pena privativa de la libertad. Pena privativa de la libertad. Señores,
la pregunta, y que la hago al colega que me ha antecedido es, ¿existe pena privativa de libertad efectiva en una sentencia que establece suspensión de la condena? Claramente en la sentencia, que es materia de solicitud de vacancia, establece en el literal B del considerando número 12, voy a leer textualmente qué es lo que dice, que el representante del Ministerio Público y los acusados y sus abogados han acordado, porque es una terminación anticipada, han acordado que se imponga al acusado 2 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución. Señores magistrados, nosotros como hombres de derecho sabemos que el efecto que trae la suspensión de la ejecución de la pena es todos aquellos efectos jurídicos relevantes a que se tenga que cumplir o no con esta sanción, con la pena. La doctrina ampliamente discutida en este tema de la suspensión de la ejecución de la pena establecer que no es otra cosa que la exoneración del cumplimiento de la condena. Si hay una exoneración del cumplimiento de la condena y está suspendido los efectos jurídicos, ¿se podrá considerar como una causal de vacancia? Señores magistrados, no tiene una naturaleza objetiva la causal de vacancia, como lo ha establecido anteriormente mi colega. Y en esto sí, cabe resaltar, y me pongo de acuerdo con el magistrado Luis Carlos Arce, al establecer su voto en minoría, estableciendo que la jurisprudencia y la doctrina del tema electoral ha establecido que de repente la causal 1 y la 6 de la 22 tienen efectos objetivos. ¿Por qué? Porque si hay muerte, señores magistrados, no se va a poder cumplir una función como autoridad política. Si hay una sentencia privativa de la libertad, que se está rompiendo el derecho de la libertad de las personas en un establecimiento penal, tampoco va a poder cumplir con esta función jurisdiccional. Por eso que el tema objetivo está relacionado a las penas efectivas y la muerte. En este caso, la pena suspendida en su ejecución solo podría ser causal, no ni siquiera para la vacancia, sino para una inhabilitación cuando tiene una pena accesoria, cuando es inhabilitarlo en el cargo. Ahora, señores magistrados, mi colega ha hecho referencia a que el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido diversos precedentes vinculantes y resoluciones en las cuales ha establecido los elementos constitutivos, así lo llama el propio Jurado Nacional de Elecciones, y las condiciones esenciales. Voy a dar lectura. Para la configuración de la causal de vacancia prevista en la citada norma, la 6 de la 22, se requiere que la sentencia impuesta a la autoridad en cuestión cuente indispensablemente con los siguientes elementos constitutivos y condiciones esenciales, que son los 3 que en diversas resoluciones lo estableció el jurado. Que esta sentencia sea consentida o ejecutoriada. En este caso sí, la sentencia del señor Vidal Miranda es consentida. Que la sanción sea por un delito, usurpación agravada, terminación anticipada, delito doloso. Se imponga una pena privativa de la libertad, señores magistrados. Se puede considerar ejecutable una pena privativa de la libertad que se encuentra suspendida en su ejecución. Estaremos cumpliendo con este tercer supuesto indispensable para considerar una causal de vacancia por una pena que se encuentra suspendida en su ejecución, que lo voy a venir repitiendo en toda mi exposición porque no existe causal de vacancia. Ahora, señores magistrados, separemos los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, judicial y los órganos autónomos, que es el Jurado Nacional de Elecciones, eminentemente jurisdicción en temas electorales. El Poder Judicial ejerciendo una jurisdicción para resolver conflictos y administrar justicia, ha establecido en la resolución número 19 del 20 de noviembre del 2020, declarar extinguido el periodo de prueba y dar por no pronunciada la condena. Señores magistrados, si el Poder Judicial lo ha establecido que para cualquier efecto jurídico, y no solo efecto jurídico, sino para cualquier periodo de tiempo ya no existe condena, ¿cómo podemos sustentar un periodo de vacancia en el supuesto 6 de pena privativa de la libertad si ya no existe? Su tiempo venció, doctor. Su tiempo venció y por eso automáticamente se cerró el micrófono. Una pregunta de mi parte, antes de que los colegas, si lo tienen a bien, participen. ¿Qué es lo que se suspendió, doctor?
¿Qué se suspendió? ¿Una pena de multa? ¿Una pena de inhabilitación? ¿Una pena de prestación de servicio a la comunidad? ¿Qué se suspendió? Pero usted sin micrófono, por favor. No se escucha. Ahora sí, ¿me escucha, señor magistrado? Sí. Bueno, señores magistrados, lo que se ha suspendido es la condena. No, perdón. ¿Qué pena es la que se suspendió? ¿O no dice ninguna pena? Dice, no voy a pronunciar condena ninguna porque, no sé, por lo que fuera. Eso dice la resolución, la sentencia. No, señores magistrados. Específicamente la resolución que establece es, señor, imponer 2 años y 6 meses suspendida y condicionada a un periodo de prueba. Perdón, 2 años y 6 meses, ¿de qué? ¿De qué? Porque, doctor, somos Pena abogados. privativa. Nosotros. Sí, doctor, somos... Un momentito. Nosotros somos abogados, pero este es un acto público. Es un acto público. Y queda filmado. Entonces, lo que usted dice tiene que constar. Tiene que constar, ¿no? 2 años y 6 meses, ¿de qué clase de pena? Pena privativa de la libertad, doctor. Ya está. Suspendida en su ejecución, por un lapso. Suspendida en la ejecución por un lapso de 1 año. Un año. Un año. Segunda y última pregunta de mi parte. Cuando se pronuncia esta sentencia por terminación anticipada, su señor patrocinado era solo un ciudadano de la calle, un digno ciudadano de la calle, o era ya un representante de alguna institución electiva. Cuando se pronuncia esta pena, mi patrocinado ejercía el cargo de regidor de la municipalidad, que ahora ejerce el cargo de alcalde. Ya. Listo. No pregunto más yo. Por favor, don Jorge Rodríguez, ¿tiene alguna pregunta que formular? Puede ser a cualquiera de los dos señores ahora. Ninguna pregunta. Ninguna. Don Jovián. Sí, presidente, al doctor Castro, yo desearía que nos, en todo caso, precise, ¿no? Para usted, entonces, su patrocinado sí ha cometido el delito, ¿verdad? Porque usted lo está señalando, que se han dado todos los presupuestos y todo lo demás. O sea, sí ha cometido el delito de usurpación, ¿verdad? Señor magistrado, efectivamente, si hay una terminación anticipada, porque hay un reconocimiento del delito y un beneficio de la ley, es cuando alguien reconoce, se le debe dar una segunda oportunidad. Esa es la naturaleza de la pena suspendida en su ejecución. Que el Estado lo que hace es dar una segunda oportunidad a aquellas personas que hayan cometido delitos leves, para no privar de sus demás derechos, en este caso el derecho de ejercer un cargo público. Por eso es que la pena queda suspendida en su ejecución. Específicamente la condena, porque él va a estar en libertad y puede ejercer todos aquellos derechos que quedan suspendidos por la naturaleza de esta condena. Doctor, ¿y el periodo de prueba ya se cumplió? ¿Ya está todo saneado? Señor magistrado, se ha cumplido el periodo de prueba, motivo por el cual nosotros, en ejercicio de lo que establece el artículo 601, desaparición de la condena, el primer juzgado de investigación preparatoria de Paruro ha dado por no pronunciada la sentencia y por ende la condena. Gracias, doctor. Es todo, presidente. Gracias. Don Luis Arce. Muchas gracias, señor. Doctor Castro, doctor Samaniego, el señor presidente ha hecho algunas precisiones que me eximen de hacer más preguntas, porque en verdad que hay, esta es una audiencia pública y vamos a ser respetuosos de las posiciones de los señores abogados. Pero las penas, hay clases de penas, conforme ya ha marcado el presidente, y la pena privativa de libertad es una de ellas. Esas pueden ser efectivas, pueden ser suspendidas, etc. En fin, pero respetamos la argumentación de ambas partes. Esto me lleva a formular una pregunta puntual para el esclarecimiento de las dos posiciones de la defensa. Lo que a mí me queda es lo siguiente. En materia penal, la suspensión de la ejecución me trae ciertos beneficios. La decisión del órgano jurisdiccional de justicia ordinaria que dice téngase por no pronunciada me trae
determinados efectos jurídicos. Yo no discuto eso. Pero por otro lado está la argumentación, eso dice el doctor Castro, o por lo menos traté de entender el doctor Castro, en ese sentido. Y por otro lado la posición del doctor Samaniego, que dice, un momentito, los efectos del proceso penal y las consecuencias de la sentencia o los beneficios que estos acarrean, en nada vincula al sistema electoral y sus procedimientos sancionadores. Hay dos posiciones encontradas y me gustaría que sobre ese tema puntual ambos abogados ilustren al colegiado. Y es la única pregunta que tengo, me gustaría escucharlos. Doctor Castro, usted ha hecho, y le agradezco, ha hecho una alusión a mi persona respecto de una resolución. Solamente por seguridad, somos muy cuidadosos en ese sentido de lo que nosotros escribimos y firmamos. Me gustaría que nos haga saber a qué resolución se refiere con mi voto, porque en ocasiones se confunden los distinguidos abogados cuando hacen referencia a algún voto nuestro o alguna posición nuestra. Si lo tiene a la mano, le agradecería por favor que me lo dé. Sí, doctor, es en el mismo caso, el voto que se emitió el 29 de septiembre del 2020. Es un voto de minoría del señor magistrado Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que establece emitir pronunciamiento únicamente y definitiva instancia en causal objetiva. En este caso. Sí, pero ya no lo entiendo. Eso es otro en la línea del pensamiento, ¿eh? Que no, flaco favor, perdón, esa posición, se lo aclaro, porque como ha hecho el presidente, esto es público, esa posición de quien le habla, al contrario, lo termina usted diciendo que ni siquiera necesitábamos de esta audiencia. Claro, pero lo hacía referencia, doctor, porque en la posición que usted establece, yo lo he interpretado de esta forma, es cuando existe una condena penal o la muerte, ya no se requiere mandarlo al Consejo Municipal y el jurado debería pronunciarse definitivamente por una condena. ¿Por qué? Porque el condenado que no tiene libertad no podría ejercer el cargo público. Correcto, doctor, correcto. Mi posición ya quedó aclarada, está en otro sentido, es respecto del trámite que se le da a una causa cuando hay una causa objetiva como esta, ¿de acuerdo? Pero no tiene nada que ver en el tema de discusión que trae la causa. Vale la aclaración. Entonces, doctor Samaniego y doctor Castro, sobre el tema en debate, porque hay dos posiciones acá, los efectos de la justicia penal y los efectos de la justicia electoral. Me gustaría escuchar la posición de ambos. Gracias. ¿Quién puede comenzar, doctor? ¿Perdón? ¿Quién comienza, por favor? El que desee. Doctor Samaniego, ¿puede ser? A ver. Perfecto. Sí, señor. No es un criterio mío. Es un criterio que ha sido establecido por el Jurado Nacional de Elecciones. Me atrevo con cargo a verificarlo aproximadamente desde el año 2012. En el que reiteradamente ha señalado que la resolución que declara como no pronunciar una condena, la resolución de rehabilitación, el indulto, la amnistía, la acción de amparo, la demanda de revisión extraordinaria, son beneficios legales que tienen implicancias en el ámbito penal, pero que no tienen ningún efecto para configurar la causal de vacancia por el artículo 22, inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y el jurado lo ha expresado en reiterada jurisprudencia, uniforme jurisprudencia, y me permito citar por unanimidad esas resoluciones, la resolución 034-2018, 181-2017, 497-2019, y cito esas sentencias o esas resoluciones, porque esas resoluciones hablan específicamente de la resolución que establece, esa resolución habla específicamente de aquellos casos en que se ha producido una resolución que tiene la condena por no pronunciada. Y me permito leer, porque lo tengo aquí, sí, con su venia, por favor.
Por lo tanto, dice, cabe destacar que el carácter suspendido de ejecución de la pena no incide en la configuración de la aludida causal de vacancia, pues como se expresó en el considerando 18 de este pronunciamiento, dicha causal concurre tanto en la ejecución de la pena privativa de la libertad es efectiva como cuando es suspendida. Resolución 34-2018. Entonces, esta defensa trae los criterios que establece el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para este tipo de casos. Muchas gracias. Muy bien. El doctor Castro, por favor, brevemente le vamos a agradecer. Sí, señores magistrados, efectivamente, nosotros tenemos revisado y hay distintas resoluciones del jurado que establecen justamente cuando hay una pena, pero no habla de la pena suspendida. Habla simplemente de la pena privativa. Caso de Madre de Dios el año pasado, por un proceso de omisión de asistencia familiar. El funcionario público no lo ha establecido su defensa en el tema de que la suspensión de la pena no acarrea estos efectos jurídicos. Yo ya lo he dicho, y lo voy a repetir de repente a los señores magistrados, que la suspensión de la pena de por sí trae los efectos jurídicos de no ejecutarse la condena. Por ello que la jurisprudencia y la doctrina ha establecido que se debe de entender como una exoneración del cumplimiento de la condena, una exoneración del cumplimiento de la condena. Por eso, el magistrado hace referencia a si este efecto es también para la jurisdicción electoral o es para efectos de jurisdicción penal. Señores magistrados, si no existe una condena que se puede ejecutar exonerada por un periodo de prueba, de por ende no lo podemos tomar en cuenta para efectos electorales, como establece el 622 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es por ello que nosotros estamos trayendo al despacho electoral que ya no existe tal causal, porque el propio Poder Judicial, que es el que supuestamente trae este supuesto de vacancia, ya se ha dado por pronunciada e inexistente, tanto la sentencia como la condena. Entonces no podremos tener en cuenta que en un determinado tiempo, que es del 30 de abril del 2019 al 30 de abril de 2020, sí existiría condena, pero posterior al 30 de abril de 2020 ya no existe condena. Estaríamos privando un derecho fundamental, porque el Poder Judicial ha establecido que para cualquier efecto, cualquier tiempo, cualquier momento, ya no existe condena, y también para la función jurisdiccional en temas electorales. Muchas gracias, señores magistrados. Pregunta final de mi parte. Doctor Castro, ¿cuándo se inició el trámite administrativo, este trámite administrativo? El trámite administrativo, perdón, de la vacancia. Sí. Bueno, yo tengo conocimiento que la solicitud de vacancia lo ha presentado este señor, creo que en el mes de noviembre del año pasado. Ante el Jurado Nacional de Elecciones. No, a ver, doctor Samaniego, ¿cuándo se inició el procedimiento? No lo tengo preciso. El 1 de septiembre del 2020 se solicitó el traslado ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿En fecha qué? ¿Fecha? 21 de septiembre del 2020. Ya. Y ya se había producido la rehabilitación a la que refiere el señor defensor, la extinción, perdón, de la pena. Se había emitido. La condena fue el 30 de abril del 2019 y el periodo de prueba venció el 30 de abril del 2020. Fue por un año, ¿cierto? Por un año, sí. Ya, muy bien. Listo, muchas gracias a ambos señores defensores. La causa queda al voto siendo las 10:49. Muy bien, gracias. Por favor. Sí, perdón, un momentito. Hago presente a los colegas, a todos, que tenemos que atender un tema administrativo sobre las 11 y algo que tiene que ver con el debate en Arequipa. Tiene que ver porque estamos requiriendo nosotros algunas cuestiones que tendría que resolver, por ejemplo, el Consejo de Ministros. Entonces vamos a tener probablemente que suspender por una hora la audiencia a partir de la causa 5, probablemente, ¿no? Probablemente. A ver, por favor, adelante, don Carlos. Bien, muchas gracias, señor. Número 4, expediente 1342-2021.
Recurso de apelación interpuesto por Gildardo Vaca Dávalos contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Eva Patricia Severino Usurín en el cargo de regidora del Consejo Distrital de Zúñiga. Por el señor Gildardo Vaca Dávalos concurre el abogado Luis Alberto Gutiérrez Luyo. Por doña Eva Patricia Severín Usurín concurre el abogado Luis Felipe Pastor Iturrizaga. Abogado defensor del apelante, buenos días. ¿Me escucha bien? Del apelante. Sí, buenos días. El doctor Gutiérrez. Sí. Muy bien. El doctor Gutiérrez tiene uso de la palabra por lazos de 5 minutos. Adelante, señor doctor. Muy bien, señor, buenos días con cada uno de ustedes de este ilustre colegiado. Abogado de Gildardo Vaca Dávalos, vengo a exponer en esta audiencia sobre la vacancia interpuesta contra la señora regidora Eva Patricia Severino Usurín, regidora de la Municipalidad Distrital de Zúñiga, por haber realizado una función ejecutiva tipificado en el artículo 11 del segundo párrafo de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, sobre, pues, en la cual manifiesta, ¿no?, que esa norma, esa ley, dice que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro en la misma municipalidad o en las empresas municipales. Este acto es lo que ha cometido la mencionada regidora. Señores de este ilustre colegiado, si bien es cierto, el numeral 30 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades menciona disponer el cese del gerente municipal siempre y cuando exista el dolo o la falta. En este caso, hemos hecho el estudio minucioso de manera objetiva y real. En la secuela de todos los expedientes, señores miembros del jurado, no hay ninguna falta y tampoco no hay ningún acto doloso. Y para ahondar, ¿qué es un acto doloso? Es cuando es determinado mediante una sentencia judicial. ¿Cuándo es falta? Cuando es por un proceso netamente administrativo. Tal es así, señores de este ilustre colegiado, en la resolución 481 del 2013 de este mismo ilustre colegiado menciona que debe haber dos condiciones para que se proceda la vacancia. Una de ellas es que el acto realizado por el regidor cuestionado constituye una función ejecutiva o administrativa. El segundo, que todo o que dicho acto anule o afecte su deber de fiscalización. Señores miembros del jurado, en este primer acto, ¿hubo o no hubo un acto realizado por la regidora Eva Patricia Severino Usurín? Sí hubo, porque ella ha sido la que pidió, votó en sesión de consejo a favor y para que se dé el cese del gerente municipal de aquel entonces, el señor Melvin Claros Cuadro. Que dicho acto anule o afecte su deber de fiscalización, también se cumple estos dos requisitos, señor, toda vez que el acto que ha realizado en su calidad de regidora cesó el alcalde porque no tuvo más opción de cesar mediante el acuerdo municipal, porque si no cesaba, también el alcalde era causal de un supuesto vacancia. Así lo ha recordado este Supremo Tribunal Electoral. La citada disposición responde del acuerdo número 4, el artículo 10 de la citada ley. En ese sentido, señores miembros del jurado, se ha determinado que la finalidad de la causal de vacancia por el cargo de funciones o cargos ejecutivos o administrativos es impedir que los regidores asuman y practiquen funciones que le corresponden a otra autoridad, como puede ser el alcalde u otro funcionario. Eso lo podemos corroborar
en la resolución 806-2013 del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, basado en estos dos elementos importantes que se da la vacancia, señores miembros del jurado, vengo a solicitar a este pleno se confirme la solicitud de vacancia de apelación venida en grado y consecuentemente se nombre a los regidores accesitarios de acuerdo a los partidos políticos como han quedado. Muchísimas gracias, señores miembros de este ilustre colegiado. Va a tener uso de la palabra don Felipe Pastor. Ojalá nos pudiera decir cuál es en concreto el cargo. ¿Cuál es el cargo? ¿Qué se dice que ha hecho o que no ha hecho? Porque está un poquito, para mí por lo menos, un poquito oscuro todavía. ¿Qué se dice que ha hecho que no ha hecho su patrocinador? Muy buenos días, señores magistrados. Voy directo al tema. El señor gerente municipal no ha sido cesado por ningún acuerdo de consejo de la Municipalidad de Zúñiga. Él ha sido cesado por el señor alcalde a través de la resolución 096-2020, tal como dice en su contenido, en el ejercicio de las facultades del señor alcalde. En ejercicio de las facultades que le otorga la Ley Orgánica de Municipalidades, él ha expedido esa resolución de alcaldía, tal como lo pueden constatar, se encuentra en el expediente. Una resolución de alcaldía, como todos lo sabemos, le pone punto a un procedimiento administrativo. O sea, es la resolución. Se congeló. Se congeló. Perdón, hay que detener, pues. Contiene tanto en la parte considerativa, doctor, ¿por qué motivo se puede tomar esa decisión? Doctor, que no es una sanción, Pastor, sino que es el ejercicio de su función. Doctor Pastor, perdón. Sí. Se ha congelado la imagen hace un minuto y se ha vuelto a poner de nuevo. Por favor, retome usted su alocución, pero hasta la fecha no sé. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que se dice que ha hecho su patrocinado? Ya. ¿Qué es lo que se dice que ha hecho? Obviamente, el promotor de la vacancia lo que dice es que la regidora lo ha cesado al gerente municipal, ¿ok? Y sin embargo, como todos sabemos, los regidores no pueden cesar al gerente municipal, salvo que sea por acto doloso y debidamente acreditado y a través de un procedimiento. Entonces, la regidora, en el caso de esta y de ningún regidor, ellos han cesado. Y eso lo acreditamos ¿con qué? Con la resolución de alcaldía que determina en la parte considerativa cuáles son los motivos por cuales el alcalde lo cesa. Y él lo dice con claridad en su resolución, es como consecuencia de sus facultades. No obstante ello, en la solicitud de vacancia se señala que han sido dos acuerdos de consejo, uno en enero del 2020 y otro en junio del 2020. En esa acta del número 14 de enero del 2020, allí no se vota por el cese. Dos votaciones, una primero para que el orden del día y uno segundo para que se el proceso de debate de la solicitud de cese, que sí es una facultad para seguir un debido procedimiento. En ese acuerdo de enero no se lo cesa y por esa razón sigue trabajando el gerente municipal. Luego, en junio, 6 meses después, nuevamente los regidores piden que se les cese, pero no por acto doloso, sino se le pide que se le destituya por incapacidad para el trabajo. Porque todos sabemos que una cosa es la conducta que se refiere a lo doloso y otra cosa por la capacidad. Allí lo que se le dice al alcalde es que ejerza capacidad para el trabajo. ¿Correcto? Se está interrumpiendo. Por esa razón. Perdón. Perdón, y sigue corriendo el tiempo. Don Carlos, no se escucha, pues no se entiende.
Lo que se pide es que se cese y desde ahí se comenzó. Así que, por favor, lo que se ha pedido es que cese. ¿Y? ¿Puedo continuar? Ahora sí. Sí, el pedido es que se le destituya. En el mes de junio se le pide al alcalde que le destituya para el trabajo. O sea, se refiere a la capacidad, no se refiere a la conducta. En ese acuerdo de junio tampoco se pide, tampoco se ha decidido el cese del gerente municipal. Por esa consideración es que en la resolución número 96 del 5 de agosto, el alcalde lo cesa. Pero ¿qué sucede? Que ahí aparece también un memorándum 015 del 3 de agosto. ¿Ok? Y en ese memorándum, que también está en el expediente, allí dice el supuesto, este memorándum del alcalde, hagan la resolución de cese, pero por el acuerdo del 31 de enero. O sea, 8 meses antes, supuestamente sobre ese acuerdo de Consejo de enero, que nunca se materializó, vuelvo a repetir, porque tal como ustedes pueden leer de ese acuerdo de Consejo, hubo 2 votaciones, primera para que pase a la orden del día y la segunda para que se debata el procedimiento de cese por la causal dolosa. Nunca se materializó. Doctor, nunca se votó, nunca se disolvió, por el cual el aval es la resolución de alcaldía 093 del 2020. Se ha vuelto a cortar. ¿Qué cosa es lo que no se materializó? ¿Qué es lo que no se materializó? No se materializó. Se cortó otra vez. El cese del gerente municipal. Ya. Doctor, no, pues está muy mal la comunicación, es pésima la comunicación. Pésima. Señor presidente, si pudiera bloquear el video, por favor, y que solamente... Termine usted con solo audio, sin video, doctor. Solo audio. Ya, adelante. Solo audio. Sí, lo oímos. Bien, voy a sintetizar en 2 minutos, que creo que es lo que me falta, ¿no? Señalando con precisión que nunca, en primer lugar, nuestra tesis es que en ningún momento no ha habido acuerdo de consejo, ni en enero, ni en el mes de junio, en la cual el consejo haya aprobado el cese por acto doloso. Vuelvo a... Esa es nuestra tesis y se acredita. Se está conectando desde un celular, al parecer. 96 por las facultades de alcalde. ¿Perdón? Está muy mal la conexión, doctor. Está muy mal. Y no es cosa de nuestro sistema, es cosa del suyo. Bueno, está muy mal. A ver, doctor... ¿Lo haremos de mi celular? Doctor Pastor. Sí, Pastor. Ya. Sí lo escucho muy bien. Dice que no se ha materializado ningún cese y que es el alcalde el que ha cesado en cumplir sus funciones. ¿Correcto? Hola. Hola. Aló. Hola. Aló, presidente. Estoy ingresando a través de otro dispositivo. Permítame. Entonces, inmediatamente. Hay 2 audiencias más, ¿no? Sí. ¿Estás conectado? ¿Conectándote ya? Sí, dígame, me estoy conectando de otro equipo que me permite el ingreso a la sala, ¿no? Sí. Ya está ingresando. Me estoy conectando por otro equipo. Por favor. Hola. A ver si accede. Señor magistrado. A ver, ¿listo? Sí. Sí.
Sí. Ya está. Ya está ya. Señores magistrados. Doctor, tienes un minuto para concluir. Ya, correcto. Tengo un minuto. Señores magistrados, entonces, tal como estoy sustentando, la resolución de alcaldía 096, que es la que decide el cese del gerente municipal, se ejerció por las facultades que tiene la alcaldía, tal como lo señala esa misma resolución. En ningún momento ha habido actos de votación, ni en enero, ni en el mes de junio, mediante el cual los regidores decidan cesar al gerente municipal. Esas votaciones han sido la primera para que entre a la orden del día y la segunda para que se inicie el procedimiento de cese del gerente municipal. ¿Correcto? Porque una cosa es iniciar el procedimiento y otra cosa es cesar, votar por el cese. Eso no ocurrió en enero y por esa razón fue que el gerente municipal siguió trabajando hasta el mes de junio. Y en el mes de junio no se pidió el cese, se pidió la destitución por incapacidad, que es otra institución jurídica muy diferente. Dele medio minuto más, por favor. Medio minuto más. Don Carlos Trujillo, medio minuto más. El tiempo, por favor, un minuto, por favor. Ya. Listo, adelante. Siga usted, doctor. Por esas consideraciones es que nosotros solicitamos que se confirme el acuerdo de consejo celebrado en la ciudad de Zúñiga, por cuanto lo que estamos señalando, y aprovechando estos breves segundos, ¿no? Es importante ver el memorándum 015, en la cual supuestamente el alcalde dispone al secretario general que emita la resolución de alcaldía, cuando esa es eminentemente función y facultad de la alcaldía y no de la Secretaría General. Lo menciono, aun cuando no es un documento de importancia para acreditar Su término el venció. objetivo de neutralizar. Su término venció. ¿Alguna pregunta de don Jorge Rodríguez? Sí, presidente. Doctor Luis Felipe Pastor, usted ha mencionado los siguientes hechos, que hubo una primera fecha en que el Consejo agendó este tema, ¿no es cierto? Y lo que se acordó pasarlo a la orden del día, y luego para definir en relación al gerente municipal. Pero ha dicho, conforme lo he escuchado, que en ninguno de los dos casos se tomó la decisión de cesarlo. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente, señor magistrado. Ahora, es facultad, conforme a ley del alcalde, nombrar y cesar, pero también lo es del consejo. ¿Cuál es en este caso, si es que el consejo hubiera tomado esa decisión, no estaría produciéndose, o sí se estaría produciendo el encuadramiento de la conducta de esta regidora en la causal? Porque usted solo se ha referido a que no se llevó a cabo. Entonces me gustaría que me explique el otro extremo, en el supuesto que se hubiera llevado a cabo esta decisión. Correcto, señor magistrado. En el supuesto que se hubiera llevado a cabo, para que el consejo pueda cesar a un gerente municipal, que si es su facultad, sí y solo sí, es por acto doloso, ¿correcto? Y con los 2/3 del número legal.
en este caso 4 personas. Y entonces, tal como podemos comprobar del acta de la sesión de consejo de enero, no se votó el cese. Lo que se votó fue que pase la orden del día y en segundo lugar, que se inicie el proceso de cese. Por esa razón que la votación fue de 3 personas, de 3 regidores. ¿Ok? Por lo tanto, si hubieran sido 4, ahí habrían los 2/3 y ahí podríamos estar hablando, ¿no? En el extremo negado, porque el tema de votación no fue se cesa o no se cesa. El tema fue, tal como lo dicen ahí, se aprueba por mayoría que ingrese el documento para que sea expuesto, ¿no? Y la segunda votación es, se aprueba por mayoría, ¿no? Se aprueba por mayoría, por los regidores también, el pedido que solicitan el cese mediante el acuerdo del expediente 108, ¿ok? Y ahí la votación es 3 votos a favor de los que están de acuerdo de que se inicie el procedimiento de cese. No hay una votación exactamente como cese. Y es por esa razón que no lo cesan. En el mes de enero hay un cese del alcalde en agosto, pero como dice la parte considerativa, no se refiere a este acuerdo de consejo del mes de enero. Y en junio tampoco. ¿Por qué razón? Porque en junio lo que pide la regidora es destitución por incapacidad, lo cual es una facultad del alcalde. Y en esa acta tampoco se vota cese por acto doloso, sino lo que se decide es que obviamente se le corre traslado al alcalde para que él ejerza su facultad si lo considera pertinente. En ambos casos, los regidores fundamentan por qué razón observan en el primer caso la conducta y en el segundo caso la capacidad. A ver, lo cierto entonces, como lo está refiriendo usted, en ningún momento hubo un pronunciamiento por parte del Consejo Municipal en cuanto al cese del gerente municipal, independiente del procedimiento y de las facultades que tiene el Consejo para en qué casos poder cesar. Eso no está en discusión en estos momentos, por lo menos de mi parte, sino la precisión. No hubo o no hubo una decisión sobre el particular. No hubo esas 2 decisiones, señor magistrado. Porque en el caso de que se hubiera producido, ya tendríamos que discutir si el Consejo se excedió en un caso que no lo faculta la ley, o si en el caso que lo faculta la ley se dio con los requisitos exigidos. ¿Y qué se produce después? Es el alcalde. Es el alcalde el que en el mes de agosto, estamos hablando 8 meses después, él emite la resolución 096 del 5 de agosto, en el cual ahí señala que siendo mi atribución la de conducir la política de personal, me corresponde designar y cesar. Como consecuencia de ello, resuelve dar por concluida a partir de la fecha la designación. O sea, no es un cese, inclusive pudo haber utilizado el término cese, pero no utilizó cese, utilizó el término dar por concluida, que es lo equivalente. Y ahí señala en esta resolución que es en ejercicio de sus facultades. Ya, no voy a entrar a discutir el vocablo. Dar por concluido es poner fin digamos, al encargo que le confiriera a través de la resolución correspondiente, en la cual lo designa como gerente municipal. No dice más, no señala más las razones por las cuales se produce, digamos, el término de la función de gerente municipal. En absoluto, señor magistrado, tal como ustedes lo pueden observar en esta resolución del 5 de agosto, que es una resolución muy concisa, muy concreta, que no es más que más allá de una página, ¿no? Y la cual, la parte pertinente, si me permite leerlo, dice con claridad, ¿no? El alcalde es el representante legal, su máxima autoridad, y de acuerdo al artículo 20, inciso 17, señala que es atribución designar, cesar al gerente municipal y a los demás funcionarios de confianza. Y siendo atribución del alcalde, lo reitera, conducir la política de personal, corresponde designar, cesar y renovar a los funcionarios que se ejercen cargo de confianza. Por lo tanto,
de acuerdo a lo dispuesto en el decreto legislativo 0276, se resuelve dar por concluida a partir de la fecha la designación del acotado gerente municipal. Eso es todo, señor magistrado. Ya, solo un último punto. Entonces, en este caso el gerente municipal, como otros, están dentro de la condición de funcionarios o trabajadores de confianza. ¿Es Sí, así? es cierto. Entiendo las razones por las cuales no ha habido mayor argumentación en la resolución. Es todo para mi presidente. Don Julián. No tengo pregunta, presidente. El doctor Arce. Ninguna, señor. Muy bien, entonces damos por concluida esta audiencia, siendo las 11:16. Hay dos audiencias más de Zúñiga. Yo no sé si los mismos defensores van a intervenir u otros, pero vamos a tener que hacer una suspensión hasta las 12:10 más o menos para continuar, porque tengo que atender las cuestiones administrativas que son urgentes para el Jurado Nacional de Señor Elección. magistrado, ¿me ¿Sí? permite? La audiencia número 6 es exactamente sobre este mismo tema. Por eso, igual, tenemos que hacerlo. La tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Hasta qué hora, doctor? 12:10. 12:10. 12:10. Bien, señor magistrado. Muy bien. Señor magistrado, ¿va a haber un receso entonces? Exactamente, va a haber un receso para poder atender cuestiones administrativas. ¿Sí? Okay. Muy bien. Listo. Muy amable. Entonces, suspendemos las audiencias siendo la hora indicada. 11:17.